En las sombras del Sanedrín, un hombre guardaba un secreto. Un discípulo silencioso, oculto entre los líderes de Israel, cuya fe lo llevó a desafiar al poder más temido de su tiempo. Cuando todo parecía perdido, cuando el cuerpo de Jesús colgaba inerte en la cruz y el mundo creía que la historia terminaba ahí, él dio un paso al frente. ¿Quién era José de Arimatea? ¿Por qué arriesgó su prestigio, su fortuna y hasta su vida para darle sepultura a Jesús? ¿Y qué sucedió después con él? Desde relatos históricos hasta misteriosas leyendas que lo sitúan en tierras lejanas, su historia está envuelta en un velo de misterio y fe. Acompáñanos en este recorrido por la vida de un hombre cuyo acto de valor marcó la historia y cuyas huellas se pierden entre los ecos del tiempo. ¿Realmente llevó el Santo Grial a tierras lejanas? ¿Fue el guardián de un secreto divino? Descúbrelo en esta fascinante historia de José de Arimatea. El sol declinaba sobre Jerusalén cuando José de Arimatea tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. La ciudad, aún convulsionada por la ejecución de Jesús, estaba envuelta en un aire pesado, saturado de miedo y murmuraciones. El eco de los gritos de la multitud que había pedido la crucifixión aún resonaba en sus oídos. Como miembro del Sanedrín, José había estado presente en los juicios que llevaron a la condena de Jesús. Aunque su corazón se oponía a la sentencia, su voz no tuvo la fuerza para cambiar el destino que los líderes religiosos habían sellado con su odio. Durante mucho tiempo, había vivido en un dilema constante. Por un lado, su posición en el consejo le brindaba influencia y respeto, por otro, en su interior ardía una verdad que no podía ignorar: Jesús era distinto a cualquier otro hombre que hubiera conocido. Lo había escuchado predicar, había visto su compasión, su autoridad sobre la ley y su profundo amor por los más despreciados. Sin embargo, el miedo a sus colegas lo había mantenido en las sombras, siguiendo a Jesús en secreto, sin atreverse a manifestar abiertamente su fe. Pero ahora, ante el sacrificio de su maestro, el miedo quedaba relegado. No podía permitir que su cuerpo quedara a merced de los buitres y la indiferencia. Con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra, caminó por las calles estrechas hasta el palacio de Poncio Pilato. El viento arrastraba el polvo del camino, mientras la mirada desconfiada de los soldados romanos lo escrutaba con suspicacia. José sabía que se arriesgaba al presentarse ante el gobernador, pero algo más fuerte que el temor lo impulsaba. Al ingresar en la residencia de Pilato, el mármol frío bajo sus sandalias le recordó la distancia insalvable entre su mundo y el del prefecto romano. Pilato, con el ceño fruncido y una copa de vino entre los dedos, levantó la vista con desdén. ¿Qué deseas, José de Arimatea?, preguntó con una voz cargada de hastío. José tragó saliva. Vengo a pedir el cuerpo de Jesús el Nazareno. Quisiera darle sepultura conforme a nuestra ley. Pilato entrecerró los ojos. El recuerdo del juicio aún estaba fresco, y la presión de los sacerdotes del templo seguía pesando sobre su conciencia. Se giró hacia un centurión. ¿Ha muerto ya?, preguntó. El soldado asintió. Lo hemos verificado, Excelencia. Uno de los nuestros le atravesó el costado con una lanza, Juan 19:34. Pilato exhaló con pesadez. Se inclinó en su trono, escrutando a José. ¿Por qué arriesgar tu posición por un hombre al que tu propio consejo condenó? José sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su voz se mantuvo firme. Porque él era justo, Lucas 23, 50-51. El silencio se prolongó, roto solo por el crepitar de las antorchas en las paredes. Finalmente, Pilato hizo un ademán impaciente. Que le entreguen el cuerpo. Haz lo que quieras con él. José inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y salió con paso apresurado. El alivio lo embargó, pero pronto fue sustituido por la urgencia. La Pascua se acercaba y el tiempo para darle una sepultura digna era escaso.
No te vayas, pues ahora veremos qué pasó después de la crucifixión de Jesús y el papel fundamental de José de Arimatea desafiando la autoridad del Sanedrín, aún a pesar de su vida. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal, compartas el video o nos dejes un like si el video te ha gustado. Confío en que lo harás y te lo agradezco. Ahora continuemos. En el Gólgota, la escena era desoladora. Los cuerpos de los crucificados aún colgaban, oscilando levemente con la brisa. José sintió un nudo en la garganta al ver a Jesús, su piel lacerada, su rostro amoratado, su costado perforado. Con la ayuda de Nicodemo, subió hasta la cruz y, con manos temblorosas, desclavó los clavos de sus manos y pies. Cuando finalmente bajaron el cuerpo, José lo envolvió con un lienzo de lino limpio, Mateo 27-59. Nicodemo vertió la mezcla de mirra y aloe, impregnando el aire con un aroma dulce y amargo a la vez, Juan 19:39-40. Aquel era el último homenaje que podían rendirle. Mientras tanto, al pie de la cruz, María, la madre de Jesús, y María Magdalena con el corazón destrozado observaban la escena. Pero no participaron, pues las leyes no se los permitían, así que tampoco lo cargaron. Esa era labor de los hombres. Cuando terminaron la labor, un viento frío sopló con fuerza, la tierra se estremeció y del cielo cayeron algunos rayos, como si el mismo cielo llorara por la ignominia realizada al Cordero de Dios. Con suma delicadeza, lo llevaron hasta el huerto cercano, donde José tenía un sepulcro nuevo, excavado en la roca. El cielo oscurecía con premura, tiñéndose de tonos violáceos y anaranjados. Los pocos presentes observaban en silencio, sintiendo la magnitud del momento. José colocó el cuerpo en la tumba y, junto con los demás, hizo rodar una gran piedra para sellarla, Marcos 15:46. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Lucas 23:55. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Mateo 27:61. Aunque ellas no participaron activamente en el traslado del cuerpo, sí fueron testigos del doloroso y amargo proceso, por los caminos donde los parecían inclinarse ante el cortejo. Ellas observaron atentamente dónde estaba el lugar del sepulcro donde reposarían sus restos mortales. Después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro con especias para ungir su cuerpo, Marcos 16:1. José de Arimatea se quedó allí un instante, con la mirada clavada en la roca que ahora lo separaba de su maestro. Su pecho se oprimió con el peso de la tristeza, pero también con la certeza de que no había actuado en vano. Mientras se alejaba, las palabras de las Escrituras resonaban en su mente: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Isaías 53:9. El viento sopló entre los árboles, como un susurro que anunciaba que aquello no era el final. Los días que siguieron a la sepultura de Jesús fueron oscuros y cargados de presagios. José de Arimatea sintió el peso de su decisión en cada paso que daba. La hostilidad del Sanedrín, el desprecio de sus antiguos aliados y el murmullo constante de las calles de Jerusalén lo convirtieron en un hombre marcado. Pero dentro de su alma ardía la certeza de haber hecho lo correcto. Cuando, al tercer día, comenzaron a circular rumores sobre la tumba vacía, José supo que su destino ya no estaba en Judea. Su fe, antes temerosa y oculta, se convirtió en una llama inextinguible. Se dice que partió en secreto, llevando consigo no solo el recuerdo de aquel a quien había sepultado con sus propias manos, sino también un objeto sagrado, la copa que su maestro había bendecido en la última cena, el cáliz que contenía la esencia de un nuevo pacto. El mar lo recibió con sus aguas inciertas, y tras días de travesía, el viento lo llevó a tierras lejanas, donde las colinas verdes de Britania se alzaban como un santuario aún virgen de la palabra de Cristo. Allí, bajo cielos cargados de nubes errantes, José habló de aquel que había vencido a la muerte, y en la brisa que agitaba los campos se susurraba su nombre.
Las leyendas cuentan que en Glastonbury, en tierra fértil y bendita, José hundió su báculo en el suelo y de él brotó un espino sagrado, cuyas flores blancas desafiaban la nieve cada Navidad. Otros relatos afirman que guardó el Santo Grial en una cueva, ocultándolo hasta el día en que el mundo estuviera listo para comprender su verdadero significado. Nadie sabe con certeza cuándo, ni cómo José de Arimatea dejó este mundo, pero su historia nunca se apagó. En cada rincón donde se pronunció su nombre, en cada piedra que resguardó un altar, su legado permaneció como una sombra silenciosa, como el eco de una promesa inmortal. Y así, en las noches donde el viento sopla entre los árboles de Glastonbury, hay quienes dicen que aún se escucha un susurro lejano, un murmullo que trae consigo la memoria de un hombre que, sin temor ni gloria, llevó a Cristo en sus brazos y lo entregó a la eternidad.